Buenas tardes, Ludo. Les invito en esta tarde a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el último capítulo. Y nos vamos a dedicar en esta tarde a desarrollar 3 actitudes y 2 acciones de los que están comprometidos con la expansión del reino. 3 actitudes y 2 acciones de los que están comprometidos con la expansión del reino. Personas que, tocadas por Dios y transformadas por el poder del Señor, son conscientes del propósito por el cual están en la vida. Dice la palabra del Señor así en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 16 al 20, lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, si pudiéramos resumir lo que está intentando expresar el párrafo, podríamos decir que los que están comprometidos con el reino están bajo la dirección y la influencia del rey. Los que están comprometidos con el reino están bajo la guía, bajo la dirección del Señor, quien es el Rey, el Mesías enviado. Y mencioné al principio que en este párrafo podemos extraer al menos 3 actitudes y 2 acciones que nos confirman el compromiso con el reino. La primera de ellas la encontramos en el versículo 16, en donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y es como que el texto reflota de allí, de esta actitud de los 11, un concepto fundamental que quiero explayar, y es la disponibilidad. Si seguimos adelante, en el versículo 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La segunda actitud es la adoración. En tercer lugar, el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la expansión del reino necesita esta actitud de sumisión. El versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos ver aquí una actitud clara de obediencia. Y en el último versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una proclamación o declaración de poder. Este párrafo es el cierre de un evangelio que justamente como inspirado por el Espíritu Santo, tiene en sus letras de una manera clara y precisa la demostración de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías prometido en la antigüedad. Si hay un propósito por el cual el Espíritu guió a Mateo a escribir este libro, es mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías de la antigüedad. En el capítulo 1 del Evangelio, solo a manera de información, podemos encontrar que de una manera sorprendente, el Espíritu guía a Mateo a comenzar su Evangelio declarando una genealogía. Y en esa genealogía dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces menciona a dos personas que resaltan en el Antiguo Testamento. Uno es David, el cual es el gran rey de Israel. Otro es Abraham, quien es el personaje y el padre de la fe. Es el promotor de todos los otros pactos que Dios hace en relación con su pueblo. Y el Espíritu de Dios guía a Mateo justamente a mostrar que Jesucristo es el hijo de David y que es el hijo de Abraham. ¿Por qué se dedica a mostrar que Jesucristo es el cumplimiento de estas dos promesas? Una hecha a David y otra hecha a Abraham. En relación a David, el Evangelio va a mostrar claramente que Jesucristo el Mesías da inicio al reino de Dios que se acerca a los hombres. Por lo tanto, Él es el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de aquel trono eterno que le será otorgado a Jesucristo y que es el trono de David su padre. Por lo tanto, para efectuar esta demostración es necesario vincularlo con David, pero también lo vincula con Abraham. Y Abraham es el que recibe la promesa que le ha de nacer una simiente y que de ella serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el Dios eterno, que durante toda la antigüedad viene revelando que Él ha de salvar y de redimir a los pecadores y a todo el universo a través de la persona de su Hijo, muestra el cumplimiento de la profecía en esta escritura que surge después de 400 años de silencio posterior a que se calla Malaquías, el último profeta. Y es por eso que la genealogía de Mateo está cubriendo 42 generaciones de 40 años cada una, que se extiende en un periodo de historia de 1680 años. Que abarcan desde la promesa hecha a Abraham hasta la época del cautiverio. Posterior a los cautiverios del pueblo de Israel, comienza el silencio en cuanto a las revelaciones. Malaquías es el último. Y la conexión entre el silencio de Malaquías y la voz del Nuevo Testamento, mostrando que ha llegado el Rey, mostrando la fidelidad de Dios en cumplir la promesa y el pacto, es Mateo. Mateo conecta todo lo que el Antiguo Testamento viene prometiendo y muestra que ha llegado el tiempo en que por fidelidad de Dios lo que se ha prometido se cumple y nace aquel que Isaías 7 siglos antes de su nacimiento había dicho que iba a ser un ser que nacería de una mujer virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo.
y será llamado, y se acuerdan, esos calificativos: Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y estas expresiones maravillosas de la antigüedad hallan su cumplimiento en el nacimiento de Jesucristo. Entonces Mateo, de una forma prolija, muestra cómo en estas 42 generaciones hay un corte en el eslabón de la voluntad del hombre para que nazca Cristo. Todas las generaciones que barren, todos los años de historia que he mencionado, expresan: y tal persona engendró a tal, y tal persona engendró a tal, y tal persona engendró a tal. Y allí va barriendo la historia, y cuando llega a la última persona dice que fue hijo de María y que fue justamente no nacido por voluntad de José. No figura la palabra engendró. Él no fue nacido por voluntad de carne. Entonces, Mateo está mostrando en primera instancia que este Jesús es el enviado de Dios, que nace de una forma sobrenatural, que nace por un milagro, que nace por voluntad del Espíritu de Dios y que es el Señor, es Dios hecho carne. Cuando avanzamos en el Evangelio, después de que Mateo dedica este tiempo, el Señor mismo dice: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una voz de llamado al arrepentimiento y a la conversión para aquellos pecadores que se han alejado del Señor y que están viviendo en la impiedad y en la idolatría y en la frialdad, en la apatía en cuanto a la verdad de Dios. Y el mismo Señor empieza su ministerio llamando al arrepentimiento y a la confesión y diciendo: hay un fundamento por el cual les estoy llamando al arrepentimiento y a la conversión. Es que el reino de Dios se ha acercado. Y este reino que progresiva y paulatinamente se comienza a establecer en su primera venida es el propósito de Dios, el cual se ha trazado en la eternidad, de redimir en su Hijo Jesucristo al hombre pecador, a la mujer pecadora y al sistema universal corrompido y destruido por la acción deteriorante del pecado. El Padre en Jesucristo se ha dispuesto a redimir el universo creado y lo ha dispuesto de esta manera: una primera venida de su Hijo Jesús, el cual nace por obra del Espíritu, sin voluntad de varón, de una mujer virgen, de manera sobrenatural, y en esta primera venida Él cumple el acto de la redención de la humanidad. Él es el Redentor de todos aquellos que han creído en Él, en la antigüedad, durante su vida y hasta el final, cuando se completa el número de los redimidos. Todos son redimidos por Él en su primer venida. Y en la segunda venida, en donde el Padre ha programado que por Jesucristo sea restaurado el sistema universal. Por lo tanto, Mateo está mostrando esta realidad. Entonces, todo lo que sigue en el proceso intermedio del Evangelio son registros del poder del Rey y del carácter de su reino. No hay otra cosa más. El poder del Rey y el carácter de su reino. Y cuando Él llama al arrepentimiento y a la conversión, es porque en el reino definitivo, cuando sea establecido de manera definitiva, será un reino de santidad. El pecado no cohabitará allí. Santidad es lo que caracteriza a su reino. Él llama al arrepentimiento y llama a la conversión. Entonces, cuando se desarrolla el Evangelio, vamos viendo el poder del Rey. Me he de referir a esto en un punto más adelante, pero cuando avanza el Evangelio, llega justamente a esta actividad establecida por Dios, en donde el Hijo de Dios tiene que dar su vida para comprar en la cruz y pagar en la cruz el precio de los pecados de todos aquellos humanos
que durante toda la historia del tiempo han creído en Él. Y posterior a que Él muere, la confirmación definitiva del poder del Rey y del poder de su reinado es que Él resucita al tercer día, triunfante y victorioso de entre los muertos, libre de toda atadura de la muerte. Y Él resucita de entre los muertos y se aparece a los suyos, y la palabra de Dios dice que se aparece a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7. Y aquí es donde podemos observar este escenario que se desarrolla en Galilea. Nos hemos situado a través de un breve resumen histórico-temporal en el párrafo. Estamos en Galilea, un lugar en donde hay más de 500 reunidos a la vez, en donde el Señor se aparece desde lejos, dando lugar a que algunos todavía no estén plenamente convencidos y dudan. Y el Señor se aparece y les comunica a ellos esto que estamos leyendo. Muchos le llaman la Gran Comisión. Y dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El poder del reinado está evidenciado en la atracción del Rey. Los discípulos están atraídos por su Señor. Los discípulos están cautivados por el carácter del Señor, la personalidad del Señor, la profunda mirada del Señor. Ellos obedecen lo que el Señor les ha mandado antes de resucitar. Por ejemplo, este registro se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 32, en donde Él anticipa que deben ir a Galilea posterior a su resurrección. Y después de que Él resucita, cuando se le aparece a las mujeres, en el 28:7 y 28:10 de Mateo, les dice que deben ir a Galilea. Evidentemente el Señor elige un monte allí en Galilea, en donde se ha de revelar a ellos, y el Señor, revelándose ante ellos, muestra el poder de su reinado, muestra la autoridad de su persona. Sin embargo, lo que surge de este párrafo es la disponibilidad de ellos. Amados hermanos, la persona que evidentemente está conectada con la expansión del reino ha entendido todo lo que Mateo viene diciendo. Ha entendido que ha llegado el tiempo en el cual Dios se hace carne para redimir al pecador. Ha entendido que el poder de Dios está presente y que transforma y cambia vidas. Ha entendido que ha llegado el tiempo en donde comienza la restauración del sistema universal deteriorado por el pecado. La persona transformada por el Espíritu Santo, la persona regenerada por el Espíritu Santo, es una persona que tiene disponibilidad. Está dispuesta para expandir el reino. Está dispuesta a servir a su Señor. Está dispuesta a darlo todo, sin reservarse nada. Los discípulos entienden, comprenden, han visto el poder del Señor, la gloria del Señor. Fueron testigos de su poder en tantos hechos maravillosos que Él les mostró. Y evidentemente están dispuestos, se trasladan desde donde estaban, hay muchos kilómetros hacia Galilea, pero el escenario que el Señor elige es un monte allí en la Galilea de los gentiles. Porque lo que les va a recomendar es que ellos sean parte con esa disposición de la expansión del reino de Dios en medio de los hombres. Y no en vano arranca Mateo mostrando que Jesús es hijo de Abraham, aquel que recibió la promesa de que en Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una disponibilidad
en los que le siguen. Y mi amado hermano, para expandir el reino de los cielos, si tú comprendes que has sido libre del pecado, libre de la muerte, que has sido trasladado, como dice Colosenses 1:13, de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, si tú comprendes esta realidad, debes obrar por guía del Espíritu con disponibilidad de servicio. Ninguna persona puede mostrar amor al Señor sin una evidencia en su actitud. La disponibilidad de ellos llevó a que ellos vayan, se esfuercen, dejen lo suyo, sus intereses, caminen, se desplacen. Pero si el Señor les dijo, los espero allá, ellos fueron allá. Había disponibilidad. La disponibilidad es una disponibilidad temporal, es una disponibilidad de recursos, es una disponibilidad de bienes, es una disponibilidad de fuerzas. El reino de los cielos, para expandirse, necesita la disponibilidad de los que el Señor ha llamado a creer en Él. Estamos transitando tiempos en donde los creyentes cada vez nos encontramos enfrentando situaciones más complejas y más complicadas. Sin embargo, no se detiene la expansión del reino y debemos entender este concepto. Nosotros estamos afectados a la expansión del reino porque nuestro cuerpo, nuestro espíritu son del Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Sin embargo, en este tiempo, muchos cristianos concurren a las iglesias en donde hay una buena entrega, quizás, del mensaje bíblico, donde hay un buen ambiente predispuesto de unidad, donde pueden encontrar un ambiente cómodo de relación, pero en el momento de ser llamados, quizás, a alguna actividad de esfuerzo, se notan las ausencias. La expansión del reino se produce con personas comprometidas con el Rey, que trabaja, que ha mostrado el trabajo en la vida de ellos y que recibe de cada uno de ellos una respuesta positiva de sacrificio y de entrega. En segundo lugar, los discípulos estaban allí. Este es el escenario de que a más de 500 se les aparece. Han pasado aproximadamente 20 días desde la resurrección. Y cuando ellos están en ese lugar y a lo lejos Él se les aparece, algunos al observar creen, pero algunos dudan. Es un detalle de la veracidad de las Escrituras. Mateo no se dedica a ocultar esta falla humana. Mateo se dedica a revelar lo que ocurrió tal como ocurrió, dándole transparencia, autoridad y veracidad al relato. Y evidentemente se cree que las personas que vieron de lejos al Señor, muchos no distinguieron que era realmente Él hasta que Él se acercó. Este escenario de duda ya había pasado aún entre los más íntimos. Estaba el discípulo incrédulo que tuvo que meter su dedo en su costado, tocar su mano para creer. Ellos tenían episodios de incredulidad. No en vano le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Pero evidentemente cuando ellos le ven y le reconocen, mis amados hermanos, le adoran. La expansión del reino no solamente necesita la actitud de una disponibilidad permanente, sino que necesita justamente de la adoración. Esta adoración es el resultado natural de un contacto directo con el Señor. Esta adoración es el ejercicio natural que produce el Espíritu Santo de reconocer al Señor, de expresarle al Señor su hermosura, su belleza,
de expresarle al Señor quién es Él. Y es una adoración que no solamente se manifiesta en expresiones verbales, sino que se manifiesta en conductas prácticas. Ellos cuando le ven, ellos le adoran. Esta actitud de adoración ya era para ellos repetida. Recuerden ustedes en San Mateo capítulo 14, versículo 33, cuando Él camina sobre las aguas, le adoran porque reconocen el poder del reino, reconocen el poder del Rey, la hermosura del Señor, su divinidad, su deidad, le adoran. Amado hermano, la adoración personal revela, refleja mi nivel, mi conexión, mi entrega con el Señor. ¿Hay una vida de adoración? Si no hay disponibilidad, si no hay adoración, no habrá expansión del reino. En el versículo 18, la palabra está mostrando claramente otra de las actitudes. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es una expresión tremenda. Es una palabra en el original griego, exousia, que significa justamente libertad absoluta para hacer lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere y de la manera en que Él lo quiere hacer. O sea, esto significa que Él tiene todo poder y que es la libertad de hacer lo que Él quiere en su reino, con quien Él quiere, cuando Él quiere y cómo Él quiere. Entonces Él declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta potestad es poder absoluto y toda la Biblia muestra que Cristo tiene esta potestad. De hecho, Colosenses dice en el capítulo 1 y versículo 18 que las cosas pueden subsistir por Él. Él tiene potestad absoluta sobre los hombres y el Padre le ha entregado a Jesucristo todo juicio, le ha dado toda potestad a Él. Jesucristo es entonces quien tiene todo poder, que es absoluta libertad para hacer todo lo que Él desea hacer, cuando Él lo desea hacer, cómo Él lo desea hacer y con quien Él lo desea hacer. Entonces, cuando el Señor les dice eso, evidentemente los llama a la sumisión. Esta disposición expande el reino. La adoración, que es esta entrega de corazón al Señor, reconociendo su hermosura y entregando consagradamente toda mi vida, expande el reino. Pero en tercer lugar, la palabra nos muestra que el reino se expande con sumisión a la autoridad absoluta del Señor. No podemos funcionar en el reino cuando estamos bajo los principios de nuestras ideologías. No se expande el reino cuando nos movemos en principios de política. No se expande el reino cuando nos movemos en principios personales. El reino se expande bajo la sumisión al Señor. La autoridad del Señor es mostrada en las Escrituras y Mateo se encarga de recopilar durante todo el Evangelio y entregar la información del poder de su reinado. Observamos al Señor en Mateo sanando enfermedades. El Señor tiene autoridad, reina sobre la enfermedad. Él puede contra las cuestiones químicas, biológicas, que afectan al cuerpo por causa del pecado. Él tiene poder para resolver la enfermedad y devolver la sanidad. Cuando Mateo escribe esto, está mostrando o demostrando lo que comienza a mostrar en la genealogía, que Jesucristo es el Mesías prometido. Y entonces lo confirma, evidenciando que tiene toda autoridad sobre todo lo que existe.
Y cuando Él sana a un enfermo, no sana a un enfermo para que los cristianos se tienten a tener sanidad y sanar. Sana a un enfermo para que los cristianos glorifiquen, se postren y adoren al Rey, quien tiene autoridad y que está informando el carácter del reino. El reino es un reino en donde está totalmente libre de las condiciones y limitaciones físicas. Siempre que el Señor sanó, siempre que el Señor devolvió a las personas su salud, estuvo mostrando esbozos del futuro reino establecido de manera definitiva. ¿En dónde? En donde no habrá limitaciones con las enfermedades físicas. Será un reino de gloria, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento. El Señor tiene autoridad no solamente sobre la enfermedad. El Señor tiene autoridad y el Padre le ha concedido y le ha dado toda autoridad frente a las potestades superiores. Notamos cuando estaban los endemoniados y Él se acercó y le dijeron: Señor, no vengas a atormentarnos antes de tiempo, no nos envíes al abismo. Él dio autorización a que los demonios vayan a un hato de cerdos y que se desbarranquen y se ahoguen. Evidentemente las personas estaban echando al Señor porque tenían su corazón en la pérdida de la carne porcina. No entendían el poder del reino. Sin embargo, estaban frente a quien tiene autoridad, frente a las potestades superiores. A Cristo le ha sido dado autoridad y 1 Pedro dice que a Él están sujetos ángeles, principados y autoridades. La palabra está mostrando que Él tiene autoridad por sobre todo lo creado, que Él puede dar libertad de la esclavitud diabólica. Ese es el mensaje de Mateo. Y cuando recorremos el Evangelio, vemos que hay libertad frente a la presencia de Cristo. Entonces, Él viene mostrando que Él es el Rey que va a establecer un reino que es totalmente libre del deterioro físico causado por el pecado. No hay más enfermedad, no hay más deterioro, no hay más envejecimiento, no hay más lágrimas, no hay más dolor. Su reino es un reino totalmente libre de la opresión satánica. No hay más actividad diabólica que esté llevando al hombre a que cumpla o haga con su conducta la voluntad del enemigo, como dice Efesios 2. Seguimos adelante en el Evangelio y encontramos que Él es autoridad frente al pecado. Allí está sanando una enfermedad, pero Él está diciendo: pues para que veáis que yo tengo poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Evangelio muestra que Cristo es autoridad frente al pecado. Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. La potestad y la autoridad del Señor es mostrada en todo el Evangelio antes de que llegue a este resumen final en donde Él les confiere un ministerio de expansión para que el reino de Dios sea expandido en toda la tierra, incluyendo a los gentiles. Entonces, la palabra muestra que Él tiene autoridad frente a la enfermedad, que Él tiene autoridad frente a los demonios, que Él tiene autoridad frente al pecado, pero Él tiene autoridad frente a lo natural también. Allí está Él en la barca y el mar se comienza a agitar y los discípulos comienzan a sentir miedo, pero Él está profundamente dormido y en paz. Y cuando le van a despertar le dicen: Señor, ¿no te da temor que perecemos? Y Él les dice: ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen poca fe? Yo estoy aquí. Está aquí el Rey, quien puede contra los vientos y contra el mar. Y para que ellos comprendan la magnitud del poder del reino, Él se para en la barca y calla al viento y al mar y se hace grande bonanza.
Entonces el Evangelio muestra que el rey tiene autoridad sobre lo físico, tiene autoridad sobre lo sobrenatural, los demonios, tiene autoridad sobre el pecado del corazón del hombre, tiene autoridad sobre lo natural. Pero también, después de la transfiguración, cuando él baja y ve un cortejo fúnebre, el hijo de una mujer viuda de un lugar llamado Naín ha muerto, 18 años, y esta mujer desesperada se enfrenta con la pérdida de su hijo, pero la palabra dice que cuando el Señor se arrima al cortejo y toca el féretro, ellos se detienen. Y se detienen porque algo ocurrió en el toque del Señor frente a la muerte. Lo mismo ocurre con la niña de 12 años. Para ellos una niña de 12 años ya era en 12 años y un día una mujercita, como el varón de 13 años y un día ya era un señor. Un hombre habilitado. Y a los 12 años su madre, cuando está con toda la ilusión de que su niña ya es una mujer, llega la muerte. Sin embargo, él entra al lugar donde está la desesperación y él dice: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Le vemos mostrando el poder frente a la muerte en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que había sido atado salió, vendada las manos y los pies. Es imposible desligarnos de la manifestación de su autoridad. Este es el poder de su reinado. Este es el poder del rey que está mostrándose en el carácter de su reino. Y cuando llegamos al final, el broche de oro de la manifestación del poder es su propia resurrección. Y él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Han venido viendo la manifestación de su poder, pero él les anuncia que su poder es completo y general y que él tiene potestad sobre todo lo creado, y la palabra lo detalla. Cristo ha de juzgar a los hombres, Cristo ha de juzgar a los ángeles caídos, Cristo ha de restaurar el sistema universal. Cristo Jesús tiene toda potestad como aquel que redime lo que el pecado destruyó. Y él les dice a ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su misión. Hermano amado, la iglesia no puede expandir el reino con cristianos individualistas del gobierno del Señor en sus vidas. Cristianos que no oran, cristianos que no leen, cristianos que están empapados de la ideología de un mundo moderno y liberal que descansa en los alcances y en los logros de la raza humana. El reino se expande con personas sumisas al Señor, sujetas a su poder, sujetas a su autoridad. ¿De qué manera práctica se puede experimentar esto? Evidentemente en el descanso absoluto de que el Señor hará de mi vida lo que Él quiera para su propia gloria. Mi disponibilidad con mi actitud de adoración y mi sumisión a su control me lleva de la manera en que un barco es llevado en alta mar con sus velas abiertas a expensas de donde sopla el viento. Y ¿sabes? Esa es la mejor manera de glorificar a Dios. Evidentemente, ellos se encuentran frente a aquel que les pide sumisión. Y el conectivo gramatical aquí es en esta expresión. Una vez que el Señor les muestra el poder, la autoridad que le ha sido conferida, que le ha sido dada por el Padre, le ha sido otorgada por Él. En San Juan lo dice: todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Y en otra expresión de la palabra, mi Padre me ha dado todas las cosas. Aún en la redención de los hombres, Él dice que nadie puede venir a Él si no le es dado del Padre. Y evidentemente el Padre está otorgándole a Él aún los que Él ha de comprar y salvar en la cruz. Pero en el versículo que sigue dice: por tanto,
por causa de la declaración de esta autoridad absoluta que es libertad del Señor para hacer lo que Él quiere, id y haced discípulos a todas las naciones. Habiendo ido es la mejor traducción. Habiendo ido es la actitud que el Señor revela. Esta potestad que Él tiene es la que les dará a ellos el verdadero valor, la fortaleza, la inteligencia, les dará justamente las fuerzas para poder expandir el reino, sujetos a Él. Y entonces cuando la palabra dice, por tanto, id y haced discípulos, está diciendo, de una manera natural, expandan entre los gentiles el reino que antes estaba solamente determinado para judíos. Si usted estudia el Evangelio, va a ver que al principio del Evangelio, cuando se quiso predicar a los gentiles, Él dijo, no lo hagan, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el discurso cambia, es que el propósito se cumple. Y entonces Él está cumpliendo la promesa que le fue hecha a Abraham. Y hay una expansión, un llamado a predicar el reino del Señor, el evangelio de la salvación en Él, no solo a la casa de Israel, sino a toda aquella Galilea que desde el monte se ve, y que es el escenario en donde se desarrolla la mayor parte del Evangelio de Mateo. Allí está el Señor trabajando, haciendo milagros y predicando en Galilea. ¿Qué quiere decir esto? El reino ha de expandirse a todo el mundo, es el cumplimiento. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, entonces la palabra está diciendo, vayan y hagan discípulos. El secreto de expandir el reino no es generar grandes eventos, no es trabajar en la manipulación o el tráfico de personas. La expansión del reino es trabajar en la comunicación del evangelio persona a persona. El reino se expande haciendo discípulos, no impactando a masas para que no quede nada. La palabra es clara cuando dice, hagan discípulos a todas las naciones, trabajen entre ustedes, hagan en su familia, expándanse ustedes, hablen a las personas allegadas, muestren el poder del reinado en ustedes y prediquen del Salvador. Esto es lo que el Señor necesita. Esta expansión del reino es hacer discípulos. Seguidores del Señor, que van a ser hechos discípulos y que van a ser manifestados públicamente a través del bautismo. Por eso dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo no salva, es el bautismo que vamos a ver en un rato, pero es la manifestación exterior de lo que ocurre en lo interior, en el corazón. La expresión externa de la presencia de Cristo y de la salvación que la persona ha experimentado. Esto es el bautismo. No hay una forma de poder evidenciar este acto salvador, y el Señor deja esta figura de bautismo en donde la persona es reclinada en el bautisterio, hundida en el agua, teniendo similitud con la muerte de Cristo, es levantada del agua teniendo similitud y analogía con la resurrección de Cristo, y la persona entonces en esta actitud de mostrar su fe al mundo, se identifica con la muerte y resurrección del Salvador. Y evidentemente allí haya sentido el reinado de Cristo. Cuando yo soy de Él, he muerto a la vieja vida, he nacido al reino, tengo una nueva vida, tengo un nuevo Señor, tengo un nuevo Rey, un motivo para vivir. Es expandir su reino. Y el bautismo
comunica esta realidad. No salva, es un acto de obediencia, es obedecer al mandato, es parte del discipulado de la persona, y la persona que es bautizada no solo manifiesta públicamente su vínculo con el Rey, sino que debe ser seguida por discipuladores que la instruyen, dice aquí, con la enseñanza de todo lo que el Señor ha mandado. Por lo tanto, el discípulo sigue a Cristo, el discípulo se identifica con Cristo, el discípulo obedece a Cristo, se bautiza, evidencia públicamente que su vida es de Cristo, que ha muerto a la antigua vida, que vive para el reino, pero ahora tiene hambre de enterarse más de todas las bendiciones que el Señor ha dejado en su palabra y el propósito y la voluntad de Él. Bueno, debe ser la persona instruida en todo lo que el Señor ha mandado, enseñándoles que guarden y que hagan todas las cosas que os he mandado. Es que la actitud natural de la persona convertida es ansiar comer de la verdad de la palabra. Y el reino se expande con personas salvadas por gracia, en las cuales reina Cristo y las cuales tienen de manera natural la pasión de comer de lo que Él ha dicho, de llenarse y nutrirse de su palabra, de seguir al Señor, quien es su ejemplo. Entonces, la quinta actitud, después de haber evidenciado la obediencia a hacer discípulos y bautizarlos y enseñarles, es la obediencia y luego el poder. En el versículo 20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder de la expansión del reino está basada en la presencia permanente del Señor. El Señor está acá. El Señor está presente en medio de la expansión de su reino. Yo estoy con vosotros, nada tienes que temer. Si tú tienes entonces una actitud de disponibilidad, si eres un adorador que manifiesta vida, si eres una persona sumisa al control soberano del Señor sobre tu vida, si estás en una obediencia a su mandato, acercándote a tus seres más cercanos y predicándoles el Evangelio, enseñándoles cómo se debe vivir bajo la guía del Señor, experimentarás el poder de la compañía de Jesucristo que está prometido hasta el fin. Y la expresión en el original, que Él está acompañándonos hasta el fin, es que es hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida Él está presente. Esta es la forma de entender su promesa de presencia personal. Y quiero llamarte a esta reflexión, mi amado hermano. ¿Temes predicar el Evangelio? ¿Temes testificar en tu familia del Señor? ¿Tienes quizás vergüenza de hablar de Jesucristo? Aférrate firmemente. Sométete a su guía, su control, a su reinado. Disfruta compartir con otros las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, que es admirable. Su luz es admirable. Él es el que te ha librado del poder de las tinieblas. Él es el que se manifestó en el Evangelio como poderoso frente al pecado. Cristo Jesús le pone punto final al pecado del que cree en Él. Cristo Jesús salva eternamente al que pone su fe en Él.
Él lo incorpora a su familia, lo conduce a la gloria y lo guía en una vida terrenal de disfrute a servirle en la expansión de su reino para que otros conozcan las virtudes del Salvador. Que tu compromiso en esta noche sea predicar el Evangelio de salvación, ser parte del reinado, de la expansión del reino. Y si en esta noche Cristo no es tu Señor, tu Rey, cree en Él y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por estas expresiones de San Mateo que nos hablan de la disposición, nos hablan de la adoración, nos hablan de la sumisión, de la obediencia y del poder. Tú has preparado esto para que tu reino sea expandido bajo la autoridad suprema del Rey, el cual guía, sostiene, traslada a la iglesia en este mundo. Soberano Señor, te clamamos por cada corazón presente. Que pueda haber gozo en los cielos por algún pecador que se arrepiente, por alguien más que es trasladado por el Padre mismo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y que si hay corazones que aún no han podido medir la magnitud de estar en libertad, que no han podido medir la magnitud de ser partes de la familia de Dios, de tener ya una herencia eterna en los cielos, que no han medido la magnitud del compromiso y del vínculo con el Dios que los ha salvado, y que aún no están dispuestos a ser parte activa de la expansión de tu reino, que en esta noche tomen el compromiso guiados por tu Espíritu delante de ti, para que expresen tu palabra y otros puedan ser enriquecidos con las hermosas virtudes del que nos llama de las tinieblas a su luz, que es admirable. Guíanos, Señor, hasta el final. Oramos al Padre en el nombre de Cristo.